En el año 1348, la peste asoló Europa. Venecia, como ciudad portuaria de comerciantes y cosmopolita, fue una de las primeras y más duramente en ser golpeada. La peste se originó en China, se trasladó a través de la ruta de la seda y tuvo sus primeros brotes en las ciudades italianas. No fue ni la primera ni la última, pero sí fue la más mortífera. 1 de cada 3 europeos murieron en cuestión de meses. En el año 1577, la peste volvió a resurgir, pero esta vez en la propia Venecia. Las autoridades tomaron las primeras medidas sanitarias de la historia. Primero que nada crearon la Magistratura de la Sanidad, los hospitales Viejo y Nuevo de Lorenzo y además dotaron a los médicos de una indumentaria muy particular. Sombrero, lentes, una capa y guantes de cuero y fundamentalmente una máscara, lo cual permitía a esta máscara de pico mantener a la distancia con los pacientes sus alientos y sus efluvios y se le colocaba adentro hierbas aromáticas para mitigar los olores de los hospitales. La peste negra fue la pandemia más devastadora en la historia que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó su punto máximo entre los años 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero los modelos contemporáneos calculan que entre 75 y 200 millones de personas, algo así como entre el 30 y el 60% de la población europea dependiendo de la región, siendo un tercio una estimación muy optimista. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. La palabra peste deriva del latín pestis, es decir, enfermedad, y no del nombre del agente patógeno. De acuerdo con el conocimiento actual, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia, para después llegar a Europa. Lo hizo a través de las rutas comerciales, y fue introducida por los marinos y por las caravanas que poblaban la ruta de la seda. La epidemia dio comienzo en Mesina. Mientras que algunas áreas quedaron despobladas, otras estuvieron libres de enfermedad o solo fueron ligeramente afectadas. En Florencia, solamente un quinto de los pobladores sobrevivió. En el territorio de Alemania se estima que 1 de cada 10 habitantes perdió la vida a causa de la peste. En Hamburgo, en Colonia, en Bremen, fueron ciudades donde una mayor proporción de población murió. En cambio, el número de muertes en el este de Alemania, y sobre todo en los sectores de Checoslovaquia y Polonia, fue muchísimo menor. La pérdida de población trajo cambios económicos muy importantes que implicaron el incremento de la movilidad social. La peste provocó una gran contracción del área cultivada, además, cerca del 40% de Europa aproximadamente. Ninguno de los brotes posteriores igual alcanzó la gravedad de la epidemia de 1348. En la primera mitad del siglo XV, los venecianos comenzaron su expansión por Italia como respuesta al poder amenazador del duque de Milán. En 1410, Venecia controlaba la mayor parte de la región, incluyendo ciudades como Verona y Padua, y alcanzando más tarde a Brexia y Bérgamo. El mar Adriático se convirtió en el mar veneciano, cuyo poder se extendía hasta las lejanas tierras de Chipre. La debilidad del Imperio bizantino le había permitido anexionarse Creta, Eubea y en 1489 la propia isla de Chipre. En el siglo XV, Venecia era el centro comercial mundial y la mayor ciudad portuaria del mundo. Contaba con más de 200.000 habitantes. Los palacios se hicieron cada vez más lujosos y fueron decorados por artistas como Veronese y Giorgione. En esta época, Venecia alcanzó su máximo apogeo. La arquitectura de la ciudad experimentó un periodo especialmente brillante durante el Renacimiento, con arquitectos como Lombardo, autor de bellísimas iglesias, y Jacopo Sansovino, que construyó la monumental Biblioteca Marciana, y por supuesto Andrea Palladio. La Biblioteca de San Marcos es un suntuoso edificio frente al Palacio Ducal y una de las obras maestras de la arquitectura renacentista.
Es notable por la armonía clásica de su fachada y la minuciosa decoración que la recubre. Alberga en su interior una importante colección de documentos, así como obras de los pintores venecianos más eminentes. La torre del reloj, del oroglio en italiano, está en el lado norte de la plaza de San Marcos. Fue realizada entre 1496 y 1506, y encima del arco se puede admirar un enorme reloj esmaltado de azul y dorado que marca las horas, las fases de la luna y el zodíaco. Servía de referencia para los navegantes que podían saber los movimientos de las mareas y cuáles eran los mejores meses para emprender un viaje por el mar. Más arriba hay un nicho con una virgen y a los lados están las dos puertas de las que los días de la Epifanía y de la Semana de la Ascensión salen los magos para tocar las horas y junto a un ángel se inclinan delante de la Virgen. En el punto más alto de la torre hay dos estatuas de bronce, conocidas como los moros, por la pátina oscura que, gracias a un mecanismo complejo, marcan las horas tocando la campana.